Trump acaba de pedir algo inédito: la pena de muerte para 6 congresistas demócratas. No una sanción política o un juicio político, la pena de muerte. Cuando vi eso me pregunté cuál es el motivo. Bueno, resulta que estos legisladores, todos con pasado militar o de inteligencia, publicaron un video hablándole directamente a los soldados del ejército y recordándoles que deben rechazar órdenes ilegales. Un mensaje que, sin nombrarlo, apunta directamente a Trump y siembra la sospecha de que las Fuerzas Armadas deberían desobedecerlo. Pero mientras se instala el escándalo, aparece lo verdaderamente revelador. Es la brutal hipocresía del Partido Demócrata, que hoy posa de guardián de la Constitución después de décadas, que es lo que le voy a mostrar, décadas ordenando intervenciones militares contra la Constitución de los Estados Unidos, operaciones inconstitucionales y ataques que sí pusieron vidas en riesgo y asesinaron también miles de vidas. Por eso, en este video vamos a ver qué dijeron estos congresistas, cómo les respondió Trump y sobre todo por qué el discurso moralista demócrata se derrumba cuando los confrontamos con su propio historial. Un presidente como Clinton, que para tapar el escándalo sexual en la Casa Blanca mandó a bombardear un hospital en Sudán. Pero bueno, vamos a ver la cuestión porque Trump acaba... Este es el video que les comentaba recién de las senadores presentándose a sí mismos. Pero resulta que Trump volvió a encender la política de los Estados Unidos porque acusó a este grupo de congresistas demócratas de cometer sedición del más alto nivel y pidió literalmente la pena de muerte para ellos. Y aunque esto suene extremo, no surge de la nada porque es parte de una confrontación que viene escalando desde hace meses entre las Fuerzas Armadas, el Congreso y la Casa Blanca. ¿Qué es lo que desató todo este video? Todos con pasado militar, con pasado de inteligencia, dirigido directamente a los soldados en actividad. Un mensaje que, según Trump, busca sembrar la rebeldía dentro de las Fuerzas Armadas, de desobedecer a Trump, básicamente. Bueno, esta es la publicación que le mostraba que desató el escándalo y Trump respondió lo siguiente: comportamiento sedicioso, que curiosamente sí, por el Código Penal de los Estados Unidos está castigado con la muerte. Tiene razón en eso Trump. Ahora, en este mensaje que les mostraba aquí de estos políticos, básicamente ellos se presentan a sí mismos y ellos recuerdan a los militares que su deber es rechazar las órdenes ilegales, que las amenazas a la Constitución no siempre vienen del exterior y que los soldados deben obedecer únicamente las órdenes legítimas. Bueno, a ver, el Código de Justicia Militar dice así que no deben obedecer órdenes que vayan contra la Constitución. Obviamente que aquí lo que están haciendo estos congresistas no están mencionando a Trump porque no le da el coraje, porque saben que es sedición, pero la insinuación es evidente, que las Fuerzas Armadas tienen que desobedecer las órdenes del presidente. Todos ustedes, dice, han firmado, han hecho un juramento para defender la Constitución y por lo tanto las leyes son muy claras y ustedes pueden negarse a obedecer órdenes ilegales. Ustedes pueden, ustedes deben. Nadie tiene que llevar órdenes que vayan en contra de la ley o nuestra Constitución. En estos momentos con Trump es muy difícil estar bajo la orden de Trump y sea donde sean, en la CIA, en la Armada, en el Ejército, en la Guardia Nacional, tienen que básicamente desobedecer. Pero bueno, obviamente que para Trump y muchos otros republicanos esto ha sido un intento disfrazado de sembrar desconfianza, de fomentar una especie de resistencia interna contra el gobierno de Trump. Y mientras este escándalo, ¿no es cierto?, está ebulleciendo, el presidente Trump, como ustedes saben, no se quedó callado y desde sus redes comenzó a denunciar lo que él describe como un intento de sedición, algo realmente peligroso porque están armando un clima para tratar de deslegitimar al presidente Trump. Y por eso él básicamente decía: esto que acabamos de ver se llama comportamiento sedicioso al más alto nivel. Cada uno de estos traidores a nuestro país debería ser detenido y juzgado. No se puede permitir que estas palabras permanezcan impunes. Ya no tendremos un país. Se debe sentar un ejemplo al respecto. Y luego la otra publicación, la tercera: esto realmente es muy malo. Es muy malo, es muy grave y peligroso para nuestro país. No se puede permitir que sus palabras permanezcan impunes. Esto es comportamiento sedicioso de traidores. Encarcelarlos. Y firma presidente Donald Trump. Ahora, lo que yo quiero hablar aquí es
en contraposición a esto es la hipocresía de los demócratas. Es impresionante la hipocresía de los demócratas. Miren, yo tengo buena memoria y hace muchos años que por una cuestión de estudios, por una cuestión de investigaciones, por una cuestión también prácticamente de hobby mío, me gusta mucho estudiar la historia militar y me gusta estudiar las estrategias y me gusta estudiar historia en general. Y a mí me sorprende la hipocresía de estos demócratas cuando los dos últimos presidentes de ese partido, Bill Clinton y Barack Obama, han sido unos criminales totales. Voy a mostrar en muchos ejemplos, tenemos decenas y decenas y no vamos a dar tiempo en este video para revisarlos uno por uno, pero ambos, Barack Obama como Bill Clinton, que son los últimos dos presidentes demócratas, ordenaron muchísimos ataques, muchísimos, estamos hablando de más de 100 ataques de manera inconstitucional y obligaron a los soldados de los Estados Unidos a involucrarse en actividades contrarias a la ley. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos las órdenes militares de Bill Clinton, por ejemplo, el ataque a Irak. De hecho, durante su presidencia, él emitió muchas directivas militares que, según los abogados de ese momento, ¿no es cierto?, constitucionales, básicamente dijeron, está violando la asignación de poderes bélicos de la Constitución de los Estados Unidos en virtud del artículo 1, que dice que el Congreso es el único que tiene la facultad de declarar la guerra. Bueno, ¿qué hizo Clinton? Declaró ataques entre el año 93 en adelante sobre Irak totalmente inconstitucionales y básicamente le advirtieron desde el Congreso que por más que sea el comandante jefe no tiene la autoridad para hacerlo. Vamos a ver algún ejemplo concreto. Tenemos las órdenes de ataque en Irak. Luego tenemos aquí vamos a poner las sanciones del 91 al 2002. En diciembre del 98, tanto Estados Unidos como Inglaterra básicamente llevaron adelante la operación Zorro del Desierto. Diciembre del 98, Clinton básicamente ordenó 4 días de ataques con misiles de crucero, contra objetivos de Irak en respuesta a supuestamente el incumplimiento de Saddam Hussein por las inspecciones que la ONU exigía, ¿no? Y una de las cosas que hizo Clinton aquí, eso quedó muy bien sentado, es que él violó la resolución sobre los poderes bélicos al no obtener la autorización del Congreso de los Estados Unidos para llevar a cabo estos bombardeos continuados. Por lo tanto, los soldados que estaban en esos barcos se tendrían que haber negado. De hecho, el mismo Congreso dictaminó que era una operación ofensiva sin declaración de guerra, lo que infringía la potestad exclusiva del Congreso para poder declarar una guerra. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Bueno, resulta que en ese momento, ustedes recordarán que Clinton estaba con un escándalo sexual gigantesco en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Usó de bombardeos y de guerra para tapar mediáticamente sus aventuras sexuales. Un degenerado total que obviamente costó muchas vidas simplemente para tapar su degeneración y su infidelidad sexual. Son decenas, no vamos a ver los casi 100 operaciones inconstitucionales de Clinton en este video, simplemente les voy a mostrar 2 o 3. Los bombardeos de la OTAN desencadenaron una nueva era de guerra. Esta es la campaña de bombardeos en Kosovo, la operación Fuerza Aliada entre marzo y junio del año 99, que básicamente dirigió la participación de Estados Unidos en una campaña aérea de 78 días contra Yugoslavia para detener supuestamente la limpieza étnica en Kosovo, sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sin la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, Clinton, y esto está demostrado, violó la Constitución y la resolución sobre los poderes bélicos al iniciar hostilidades sin el consentimiento del Congreso. Un criminal total. Y en esa línea también, Estados Unidos bombardea supuestamente bases terroristas en Afganistán y Sudán. Esto fue en agosto 21 del 98. Fíjense qué interesante estas fechas, porque era en ese momento cuando él estaba tratando de tapar sus escándalos sexuales en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo Clinton? Ordenó lanzar 13 misiles Tomahawk contra un hospital en Sudán, que supuestamente era un centro de armas químicas. Todo resultó ser mentira, simplemente estaba tratando de tapar su escándalo sexual con Mónica Lewinsky. También atacaron campamentos de Al-Qaeda en Afganistán.
pero no obtuvo la aprobación del Congreso porque estaba tratando de tapar un crimen sexual, y obviamente que en ese momento los críticos desde el punto de vista legal argumentaron que no constituía una guerra declarada y que por lo tanto puso en riesgo y mató a muchísimos civiles sin el debido proceso, violó el derecho internacional y los controles constitucionales en Estados Unidos no se cumplieron. De hecho, estas acciones contribuyeron a una pauta en la que Clinton llevó a cabo más de 29 operaciones militares sin aprobación total del Congreso. Algo realmente grave, 29 operaciones militares totalmente contra la Constitución de los Estados Unidos. Y luego estos demócratas me vienen a decir a mí, uy, pero este señor Trump es un peligro para la Constitución. Se quedaron todos callados cuando el criminal de Clinton hizo eso para tapar sus escándalos. Y si vamos a, por ejemplo, este artículo del Cato Institute, muy interesante, 10 maneras en las cuales Obama violó la Constitución durante su presidencia. No son 10 veces, no, fueron muchas más, pero hubieron 10 mecanismos que él empleó para violar la Constitución de los Estados Unidos. Sobre esto se han hecho muchos estudios, es algo que ya hay un consenso al respecto y por eso yo no tengo miedo de decirlo, porque a mí nadie me puede venir, uy, te vamos a hacer juicio por difamar. No, eso está demostrado. De hecho, una de las cosas que hizo Obama, que yo tuve la oportunidad de vivir durante todo su gobierno, entre el 2009 y el 2017, él amplió los precedentes anteriores de Clinton y emitió órdenes que los juristas y críticos de todo el espectro político consideraron ampliaciones inconstitucionales del Poder Ejecutivo. Es decir, tanto republicanos como demócratas concuerdan de que Obama amplió el Poder Ejecutivo de una manera inconstitucional. Por eso perdió como la guerra. Hay muchísimos ejemplos, simplemente voy a hablar de dos. Está la operación Odyssey Dawn. Es la operación que se llevó a cabo para intervenir en Libia en marzo del 2011 y fue una violación explícita de la resolución sobre los poderes bélicos. De hecho, superó el límite de 60 a 90 días sin autorización del Congreso. Según Obama, fue una acción militar cinética para eludir las definiciones de la guerra. Él decía, no, son acciones militares, no es una guerra. Pero fue una guerra. De hecho, el propio Obama, curiosamente, había declarado, para que vean el nivel de hipocresía, él había declarado anteriormente que el hacer ese tipo de acciones iban contra la Constitución de los Estados Unidos. Y lo dijo durante el debate presidencial. 7 meses estuvo bombardeando Libia, básicamente haciendo lo que él mismo había dicho que era inconstitucional y que por eso el gobierno de Bush no debería continuar. También realizó toda una serie que trae este artículo, las intervenciones en Irak y Siria, la expansión de los ataques con drones en Pakistán, en Yemen, en Somalia, entre el 2009 y 2017, que básicamente llevaron a cabo más de 500 ataques, según informes del ejército de los Estados Unidos, que causaron la muerte de miles de personas, especialmente civiles y, curiosamente, de ciudadanos estadounidenses. Sí, cientos de ciudadanos estadounidenses murieron en ataques del mismo ejército de los Estados Unidos. Entonces, aquí se eludieron las competencias en materia de guerra, no hubo nada de transparencia, se violó el derecho internacional humanitario en materia de proporcionalidad, que se llama, y obviamente que también se violó todo lo referido a la protección de los civiles e incluso lo más grave también desde el punto de vista legal y constitucional de ciudadanos americanos que murieron en estos ataques. Entonces, ¿qué tenemos que ver con esto? Que los demócratas son unos mentirosos, son unos hipócritas realmente, porque cuando Bill Clinton, para tapar sus crímenes sexuales, realizó bombardeos donde murieron inocentes, murieron gente en hospitales en Sudán, eso es una locura realmente. ¿Cómo puede ser que para tapar sus propios crímenes y para que no le hagan un impeachment comenzó a bombardear otro país? Eso no tiene nombre, realmente ese nivel de inmoralidad y criminalidad. Lo que hizo Obama que trajo guerras y más de 500 intervenciones en ese último asalto, en operaciones en Medio Oriente, como les decía, para desestabilizar toda la región y que obviamente trajo mucho más guerras como las que ya también había comenzado Bill Clinton con los ataques de la OTAN en Yugoslavia. Entonces, cuando vemos a estos demócratas haciendo videos así, hay que desobedecer, son unos hipócritas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Trump. Yo creo que hay que investigarlos. A todos estos mentirosos hay que investigarlos y hay que juzgarlos por sedición. No sé qué piensan ustedes, pero
pero al menos esa es mi opinión. Si te está gustando este contenido, te invito a ver el video sobre la guerra entre Irán e Israel, porque esto no es un partido de fútbol con buenos y malos, es una guerra. Y las guerras no se entienden con slogans, se entienden con historia, con geopolítica, con intereses cruzados. ¿Por qué estalló el conflicto? ¿Quiénes realmente están detrás? ¿Qué papel juegan las grandes potencias? Y sobre todo, ¿por qué es un error mirar este conflicto desde la ingenuidad moral del blanco y negro? Lo encontrarás en la sección Sin Censura. Ingresa a la academia pablomunoziturrieta.com.